Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística. Me da mucho gusto que nos acompañen desde temprano, desde sus casas. Estamos en el pueblo de Pochahuisco, un pueblo muy devoto a las cosas de Dios, muy religioso también, perteneciente a la comunidad donde yo estoy como párroco. Les invito a que se pongan de pie, se hinquen, se sienten cuando corresponda, como si estuvieran en su parroquia. Le pedimos a Dios por los pueblos, los estados de México o de algún otro lugar del mundo donde todavía no pueden volver a la normalidad. Las personas que ya están yendo a sus parroquias, pues muchas felicidades, qué bueno que ya están pudiendo. Aquí todavía no se puede lograr vencer esta curva famosa de contagios. Pedimos a Dios por quien ha perdido un ser querido, por quien está enfermo, por quien se ha contagiado. Acompáñenme a la celebración de la Santa Misa. Buenos días otra vez tengan todos ustedes. Les saludamos desde Pochahuisco. Todos los días estamos pidiendo por un estado de la República Mexicana.
Hoy vamos a pedir por otro estado también que se nos había pasado pedir, un estado muy querido también, muy pintoresco, muy hermoso de la República Mexicana, que es Guanajuato. Este estado que está en el centro del país, donde hay algunas ciudades muy importantes como León, Guanajuato, Guanajuato capital, San Miguel Allende, Dolores Hidalgo, Celaya, San Francisco del Rincón. ¿Cuál otro me falta? Irapuato, muy grande también. Todas esas ciudades de Guanajuato donde nació nuestra independencia de México. También vamos a pedir hoy por un país de América que se nos había pasado, que son las islas del Caribe, que es Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, una isla muy bonita, y también por ahí está San Andrés y muchas otras islitas que son países importantes del Caribe. Pedimos por todas las islas del Caribe y también vamos a pedir por un país de Europa. Hoy vamos a pedir por Finlandia. Nadie nos ha escrito de allá, pero a lo mejor por ahí anda algún mexicanito por allá, contento, o alguna señora de México o de algún país de América. Vamos a pedir hoy por los doctores, enfermeras y todas las personas que han trabajado de manera tan admirable en los hospitales o resguardando un hospital. También hay que pedir por los militares, por la Guardia Nacional, que hacen su trabajo como ellos pueden. Les ha tocado también trabajar mucho. Pedimos por todos los militares o guardias de seguridad que se encuentran alrededor de los hospitales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Le pedimos a Dios que nos ayude esta semana que iniciamos, que nos ayude a cada uno de nosotros. Señor Dios, que en cada iglesia que peregrina por el mundo manifiestas a la iglesia una santa, católica y apostólica. Concede benigno a esta grey tuya de tal modo estar unida a su pastor, congregada con el Espíritu Santo, por medio del Evangelio y la Eucaristía, que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo y que sea así signo e instrumento de tu presencia de Cristo en el mundo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país. Llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Azaria. Los instaló en Jalab, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres, y les manifestaré por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón, como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has desechado. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado. Repara sus grietas porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo. Nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y no acompañas ya nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Toda la semana pasada y la antepasada estuvimos oyendo en la primera lectura el libro de las Crónicas, el libro de los Reyes. Y nos habló del profeta Elías, Eliseo, Zacarías. Y hoy nos va a hablar de una parte muy importante y durísima que sucedió en el pueblo de Israel. Dice que en aquel tiempo Salmanasar, rey de Asiria, allá a un ladito lo que hoy es Irán, Irak, todas esas partes se llamaba Asiria, que también fue Babilonia y también fue ahí Nabucodonosor y todos esos. Pues siempre hubo conflictos, ¿no? Los pueblos, entre más cerquitas estén, más se peleen. Pregúntenles aquí a los pueblos, casi siempre hay mucha rivalidad entre un pueblo y otro, ¿o me equivoco? ¿Sí? Un pueblo y otro se la llevan bien, pero a veces hay pleitos, hay diferencias, hay problemas. Bueno, pues el pueblo de Israel tenía muchos pueblos pegados a él, pero eran pueblos muy poderosos. Israel era un pueblo muy chiquito, pero tenía, fíjense, al sur tenía Egipto, más al sur a los árabes. Luego tenía a los medos, a los persas, a los asirios, a los griegos, a los romanos. Entonces, todos los pueblos eran muy grandes, muy poderosos, menos Israel. Dice que en aquel tiempo llegó Salmanasar, rey de Asiria, y conquistó los reinos de Samaria y todos los reinos del norte. Hay que entender que Israel eran 12 tribus. ¿Se acuerdan ustedes de las 12 tribus? Ahí está Aser, ¿quién otro está? Benjamín, Dan, Neftalí, las 12 tribus. Y dice que estas tribus se habían corrompido. Fíjense lo que pasó, dice la primera lectura. En aquel tiempo, dice, llegó Salmanasar a Asiria y ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Siria. O sea, los agarró y les dijo: vénganse, nos vamos a ir, me los voy a llevar a todos de esclavos y allá los voy a poner a trabajar. Y los puso en Halak, junto al Jabor, río de Gozán, en las ciudades de Media, de los medos. Entonces se los llevó y vació eso. Claro que quedaron algunas personas, dice. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían hecho contra Dios muchas cosas. Adoraron a los dioses, y luego dice que les mandó profetas, les mandó sacerdotes, y a todos los ignoraron o los mataron o los golpearon. Entonces Dios permitió que Salmanasar llegara a Israel y lo conquistara y se llevara a todas esas tribus de idólatras a esas tierras. Pero dice que Dios respetó solamente una tribu. ¿Cuál tribu quedó libre? ¿Se acuerdan ustedes? La tribu de Judá, ¿no? La tribu del sur, donde estaba Jerusalén. Salmanasar pudo haber destruido la otra tribu porque nomás quedó una, pero ahí no, le permitió continuar. Y esto es muy bello, fíjense cómo Dios se fue contra el reino del norte porque eran idólatras. Ellos no querían adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que esto nos narra el libro de los Reyes, dice así: enderecen sus malos caminos y cumplan sus mandamientos. Pero no les hicieron caso, dijeron: a mí no me vengas con esos cuentos. El Señor se enojó mucho contra Israel y los arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Así fue. Dios permitió que solamente esta tribu quedara, y ahí en Judá va a seguir adorando a Dios en espíritu y en verdad. Después también va a haber problemas en Judá, ya los contaré más adelantito, pero hoy sí me voy a referir al Evangelio porque está muy bueno el Evangelio.
¿Qué quiere decir juzgar? Juzgar es hacer un juicio temerario de alguien por cómo viste, por cómo habla, por cómo es, por cómo se relaciona. Juzgar. Y juzgar viene de juicio. Y juicio es la conclusión filosófica de un raciocinio humano. ¿Y qué es eso, padre? A ver, explíqueme en español. Bueno, cuando ustedes estudien lógica aristotélica de la filosofía griega, se van a dar cuenta de qué manera piensa el hombre y la mujer de siempre. ¿Cómo trabaja nuestro cerebro de manera básica? De la siguiente manera. Primero se pone una tesis, o sea, una afirmación. Luego se pone una antítesis, ¿no? Segunda afirmación, y luego después viene una conclusión. Esta manera de trabajar el cerebro humano lo hacemos todos los días, todo el tiempo y a cada rato, a veces sin pensar. Por ejemplo, alguien llega y te dice, la hormiga es roja. Luego le pones otra tesis, todo lo rojo es peligroso. Concluyes, las hormigas son peligrosas. Así trabaja nuestro cerebro, ¿o no? Siempre trabajamos a partir de enunciados o de cosas que se dicen. El problema es cuando llegan a nosotros afirmaciones falsas de una persona. Fulana es muy chismosa. 2. Todas las personas chismosas son malas. Por lo tanto, fulana es mala y no me le arrimo. Eso se llama chisme de manera educada. Y podemos vivir juzgando a los demás y haciendo este tipo de situaciones que se llaman juicios temerarios y humanos. Y cuando nosotros hacemos juicios de los demás, nos podemos convertir en jueces del mundo. Y hay personas que son muy buenas para juzgar a los demás. ¿O no conocen a alguien que juzga mucho a los demás? Yo tengo por ahí unas señoras que veo en algunos pueblos de estos que nunca las veo hacer nada. Solo están en la puerta de su casa o asomándose por la ventana a ver quién pasa, con quién pasa, cómo pasa y a qué horas regresa. ¿Sí conocen a alguien así o no en este pueblo? ¿Conocen gente que no tiene que hacer y que está haciendo eso siempre? Yo también conozco en mi pueblo y lo veo. Bueno, pues eso dice el Evangelio y dice, no juzguen y no serán juzgados. Y fíjense lo que dice Cristo, qué duro, pero qué bueno que lo dijo, dice. Porque así como juzgan, los juzgarán a ustedes. Ave María Purísima, ay Dios Santo, ¿no? Qué difícil es no juzgar. ¿Quién es el único juez? Dios nuestro Señor, ¿no? Mire, padre, no le hable a esa señora, está media loca, esa señora anda haciendo esto y esto y esto y esto. Y entonces yo digo, no, pues mejor no le hablo, ¿no? Y me estoy privando a veces a una persona que necesita del sacerdote o que necesita de alguien. Y eso nos puede pasar en todos lados, en nuestras mismas casas. Qué fácil es juzgar. Miren, yo aquí tengo unas comadres y unos compadres en YouTube que no están en misa, pero todos los errores que cometemos en misa me los mandan luego. Inmediatamente me dicen, ay, el mantel estaba muy arrugado. Ay, ¿por qué dijo eso? No ande diciendo esa palabra, mejor diga esto. Y yo digo, ay, Dios santo, de veras digo, ni mi madre, que es mi madre, que me dio la vida, me dice algo. Pero mira esta señora, ¿no? O este señor. ¿Sí les ha tocado gente así? Que cuando ustedes hacen algo, lo hacen con mucho esfuerzo. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del pastel, porque no es fácil hacer un pastel, ¿verdad que no? Hay que traer la harina, los huevos, revolverla, echarle mantequilla, azúcar o lo que vaya a ocupar, o leche, o depende cómo vaya a ser el pastel, y luego cocerlo, que no se te queme, el royal suficiente para que esponje, que quede bonito, que quede suave, y luego ya que lo terminas, si va a ser de las 3 leches, picarle con los tenedores para meterle la leche y ponerle las 3 leches de todas las que hay. No voy a decir marcas aquí para no meter gol. Y luego ya ponerle el betún y arreglarlo y cerezas y bueno, es todo un problema, ¿no? Y ya tú llegas y llegan tus invitados y les das una rebanada de pastel y dices, ¿cómo ves el pastel? No, te quedó muy reseco, está muy tieso.
te faltó esto, y tú dices, ay Dios mío, bueno, pues te quedas así como triste, ¿no? A veces porque tú lo hiciste con muchísimo esfuerzo. Y bueno, hay maneras de corregir. Yo no digo que no nos corrijan, ¿eh? Todos podemos corregir a otra persona, pero dicen en mi tierra, hay maneras. Y les voy a decir cuál es la mejor manera de corregir a una persona. Ahí les va un dicho que a mí me encanta mucho ese dicho y que siempre me ha ayudado a mí para entender cómo debo de proceder cuando alguien no hace lo que debe de hacer. Dice el dicho así: cuando se regaña o se corrige en privado. En privado. Y cuando se felicita a alguien, se felicita en público. Muchas personas no nos gusta ser así porque pensamos que el otro se va a sentir muy importante, pero no nos debe de molestar decirle muchas felicidades a los del coro porque cantan muy bien. ¿No? Pero si alguna vez se equivoca uno, hay que ir y decirle, oye, no toques tan duro el pandero, oye, no agarres la guitarra así. ¿No? Hay que entonarse un poquito más en privado. Si el padrecito está en misa y le dice, a ver, chamaco, ya cállate la boca, ven a nomás cómo estás hablando, a un monaguillo, por ejemplo. No lo debo de hacer, aunque ganas no me faltan. Ya cuando termine la misa le digo, ¿qué pasó contigo? ¿Estás en misa o estás jugando? Así también, cuando ustedes corrijan a sus hijos, hay que corregirlos, pero en privado. ¿Se acuerdan las mamás de antes qué buenas eran para educar? Cuando estaban las vecinas ahí o sus comadres, no te decía nada. Nomás te echaban unos ojos que casi te comían. ¿Se acuerdan las mamás que decían, no, ahorita que lleguemos a la casa, chamaco? ¿Se acuerdan ustedes cómo les decían sus mamás? Ahorita que lleguemos a la casa vas a ver, chamaca. ¿No? Sobre todo las que les gusta estar en las pláticas de adultos. ¿Conocen niños así? ¿Que les gusta estar en las pláticas de los adultos? ¿Ah? Y la mamá que le dice, vete para allá, chamaca. Y no se va la niña. Pero que ahorita que lleguemos a la casa. ¿Qué les hacían llegando a la casa, señores? ¿Qué les hacían? Uno pensaba que se le había olvidado, ¿verdad? Pero llegando agarraban la chancla y decían, a ver, ven para acá. Pues así debe de ser, en privado. Oye, ¿qué pasó contigo? Me enteré de esto. No en público. A mí me ha tocado en público que me han hecho sentir mucha vergüenza. Cuando en público me dicen algo, oye, ¿qué es? Híjole, qué mal se siente uno, ¿no? Hay que hacerlo, hay que corregirnos. Juzgar es hacer ideas de alguien sin que yo tenga la certeza. Y juzgar es aprovecharme de la conducta de alguien para hacerle yo daño, y eso no está bien. Nunca se dejen meter en su cabeza que una persona es mala o dañina porque alguien te dijo, porque esos son chismes, mucho chisme corre. Uy, no te le arrimes a esa señora, uy, no le hables al padre porque el padre... No se dejen llevar por eso, porque el juicio hace mucho daño. Hay que corregirnos, el Evangelio nos invita a corregirnos, dice, sácate primero el ¿qué? La viga que llevas en el tuyo y luego fíjate en el otro, porque miren, el otro día me agarré por WhatsApp con una señora de esas que son pero bravísimas, ¿no? Y ¿sabe cuántas cosas me dijo? Que yo era sabe cuánto y que bueno. Y ya le dije, mire señora, la invito a corregir primero a sus hijos y luego al padre Arturo. No, dice, ese no es el punto. El punto son sus errores de usted. No, le dije, pues bueno, muchas gracias señora. Déjele pregunto a mi mamá a ver si es cierto. Muy importante eso, porque somos muy duros con los demás, pero con nuestra casa somos muy blanditos. ¿Verdad que sí? ¿O me equivoco? A veces dicen, mira nomás el padre nos dijo atarantados, nos dijo atarantadas, orejones. Ay no, qué padre tan grosero. Y en la casa, mi chula, ¿cómo andan tus hijos? ¿Cómo hablan tus hijos? ¿Qué palabras utilizan tus hijos, tu esposo, tu esposa? Ay no, de veras, padre. Bueno, pues vamos a empezar a corregirnos por nuestra propia casa. Así que, señores, el dicho que les digo hoy, se corrige en privado y se felicita en público. Muchas felicidades a la persona que donó las flores, muchas gracias a quien regaló la pintura para la iglesia, muchas gracias a quienes han donado para arreglar las bancas.
se tiene que decir en público, ¿no? Pero si alguien quebró una banca, ya terminando la misa, a ver, venga para acá, ¿qué pasó? Usted quebró la banca, ¿la va a pagar o qué? ¿No? En privado. Muy importante proceder así. Y si así le hacen, siempre tendrán buenas relaciones y todo el mundo lo entenderá, porque cuando uno en privado lo corrigen, uno en privado se corrige. Es muy fácil ahorita por las redes sociales denostar a alguien, ¿verdad que sí? Tomar fotos, adaptar conversaciones, inventar cosas y publicarlo y esconder la mano, ¿no? Aviento la piedra y escondo la mano, para que nadie sepa que yo fui el que hice eso. Eso se llama ser cobardes y casi delincuentes. Vamos a pedir por quien hace eso. Yo he sabido de muchas personas, no me estoy refiriendo a los sacerdotes, me estoy refiriendo a gente como ustedes, no los han querido difamar en las redes sociales. Bueno, pues es muy cobarde eso, ¿no? Si yo tengo algo contigo, yo voy contigo y te lo digo, hermana, ¿puedo hablar contigo? Tengo este asunto, ¿no? Y yo creo que de todo el mundo lo agradeceríamos en privado. Vamos a pedirle a Dios por todos los que nos juzgan, que Dios los bendiga y los ayude para que cuando los juzguen a ellos, también Dios tenga compasión de ellos. Pónganse de pie, por favor. Hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones en este día lunes que nos permite vivir y amanecer. Vamos a decir todos juntos, Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación, oremos. Jesús, escucha. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas, oremos. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades, oremos. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad, oremos. Vamos a pedir por toda la gente que se siente juzgada por la sociedad, por todas las personas que viven en la calle, que son pobres, que son indígenas, que son migrantes, que son señalados por su vida, por sus costumbres, por su vestimenta, para que Dios nos ayude a no juzgar a las personas por sus apariencias, por la gente pobre, humilde, que vive apenas. Pedimos por ellos, que Dios nos haga dignos de ayudar y no ser jueces de nadie. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor, un momentito.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial de la inmensa caridad de tu Hijo, te rogamos, Señor, que el fruto de su obra salvadora por el ministerio de la Iglesia sirva para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unido a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu Santo, que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste,
el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos, y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos y todas ustedes. Démonos un saludo de paz con respeto. Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a hacer la comunión espiritual aquí como aparece en pantalla, con mucho respeto, ya que nos acompañen con el canto.
Nos ponemos de pie. Oremos. Que en esta iglesia tuya, Señor, florezca y perdure hasta el fin la integridad de la fe, la santidad de vida, el amor fraterno y la piedad sincera. Y ya que la alimentas con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no ceses en conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Quiero invitarles hoy a lección bíblica, es lunes, son casi 70 lecciones bíblicas, imagínense nomás, más las que se nos acumulen. No se la pierdan a las 7 de la noche. Cuando yo les digo que a las 7, un video, un café, un tema, un inicio, un estreno, quiere decir que a esa hora se va a transmitir el estreno, pero no quiere decir que la tengan que ver a esa hora. Es decir, no es como el cine, que van y ven la película, ya salen y pues ya la vieron y ya ahí se quedó. Aquí en YouTube subimos el video y ahí se queda para que ustedes la puedan ver a la hora que ustedes gusten después. Esto de las lecciones bíblicas ya les he dicho y les vuelvo a decir hoy. Se tienen que ver por orden y se tienen que ver todas, porque si nomás vemos una, luego estamos preguntando, ¿y dónde dijo eso Moisés? ¿Y en dónde? Ahí está, ya lo dijo el padre en otra lección, pero como mi compadre tiene muchas ocupaciones o no quiere ver las lecciones, pues por eso no sabe qué pasó. Véalas por orden, con calma, con su Biblia en mano. Nos vemos a las 7 de la noche. También les recuerdo, hermanos, que necesito corresponsales en mi canal, es decir, personas como ustedes que tienen tiempo y ganas de ayudarme a contestar los comentarios que llegan, los mensajes, las preguntas. Hay mucha gente que pregunta cosas que ustedes a veces ya saben, porque yo lo he dicho muchas veces, pero siempre hay personas que por primera vez ven un video, preguntan horarios o teléfonos, hay que darlos ahí, ¿no? Les recuerdo que el padre Arturo no puede contestar el teléfono, son demasiadas llamadas, no puedo, no alcanzo. Yo tengo 7 pueblos con 15 iglesias, imagínense, y yo solito tengo que atender, confesar, celebrar, hacer presentaciones matrimoniales, atender enfermos. No puedo estar contestando el teléfono, sino pues ya no voy a hacer nada más que contestar el teléfono. Pero lo que sí hago es contestar los WhatsApp. Ustedes me mandan un mensaje, por ahí yo aunque sea les voy a decir gracias. Los WhatsApp, si se los contesto, me tardo 2 o 3 días porque son más de 500 WhatsApp diarios. Hay gente que lo entiende, pero hay gente que no entiende, que empiezan a agredirme, que no me contesta, que tranquila, si nomás tuviera ese que hacer, con todo gusto lo haría. Ténganme paciencia, por favor, y ayúdenme, hermanas que están viendo este video, esta misa, hermanas, hermanos, ayúdenme a contestar los comentarios. Si les es posible, les doy permiso. Y no se peleen con las personas que son agresivas o groseras y que escriben cosas aquí. No les hagan caso, ignórenlos. Esas personas están mal o tienen algún problema y se ponen a denostar o a intimidar a todo. No hay que hacer caso, hay que ignorar y seguir adelante. Bueno, entonces, gracias por suscribirse al canal, que Dios me los bendiga. Nos vemos también mañana en la misa a las 7 de la mañana. Que tengan un excelente inicio de semana.